Mi estimado, ¿cómo va todo? Alejandro, ¿cómo va todo? ¿Bien, bien? ¿Qué ha pasado? Bien, bien, todo en orden aquí, acostumbrándonos a trabajar desde la casa, pero bien. ¿Y nunca había hecho teletrabajo? No, llevo 3 años trabajando desde la casa, digamos que el músculo estaba ahí para hacerlo porque pues soy independiente y demás, y estoy acá en la casa, pero el no poder salir porque no se puede. Es como que eso es lo que le da a uno en la cabeza, como no, yo man, quiero salir a comer un helado, o sea, como cualquier cosa, no es como que uno tenga que hacer nada más importante, Claro, pero sí como que raya un poco. sí, es bien jodido. Para mucha gente ha sido muy difícil ese tema de encerrarse, ¿no? No es como que lo hayan tomado muy a la ligera. Y en estas épocas como que se habla tanto de tranquilidad, de paz mental, de salud mental y de esas vueltas y todo el mundo tiene el coco muy rayado, ¿no? No, y da durísimo porque hay muchos factores de la falta de contacto social que dan muy duro. O sea, para mí este semestre, digamos, dictando clase en la universidad fue muy raro. O sea, la interacción con los estudiantes y todo, y diciendo cuánto del componente de la clase es un componente social, ¿sí? Y que es mucho más que solo el espacio virtual en el que nos tocó ahora meternos en este rollo. Entonces, es muy raro. O sea, acostumbrarse a eso está complicado. Pero bueno, es el mundo en el que estamos ahora. Oiga, pero usted es muy joven, man. Sí, pero igual. La salud mental es un tema evolutivo, o sea, no es como que no respeta en temas de edad ahí tampoco. No, pero yo le digo, El cerebro aguanta, pero no claro. más. No, yo digo lo de la juventud es porque es que, pues porque es profesor, es abogado, o sea, le ha rendido. Sí, 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 eso sí he tenido fortuna de que me han tenido en cuenta en algunas cosas ahí por varios lados, como que lo de las clases fue apenas me gradué de la universidad, que me dieron una clase de teoría del derecho en la Javeriana y quedé ahí metido como, se me agarré a eso como si fuera mi vida, ¿no? O sea, como, no, de aquí no me sacan nunca. Y llevo ya ahí que como 8 años dando esa clase, un poquito más. Bueno, pero hagamos un repaso por su carrera como para que vayamos entrando en materia. Usted, ¿en qué momento se metió en el derecho y en la propiedad intelectual y en el derecho de autor y ese rollo? Ok, listo. Yo estudié Derecho en la universidad y durante la universidad teníamos un grupo de música con unos amigos que lo empezamos en el colegio además y pues eran los 2000, entonces tampoco había industria musical, tampoco había nada, entonces hacíamos lo que podíamos. Literalmente decíamos que nosotros pirateábamos nuestras propias canciones por Ares, esa era la forma de distribución. Y empezó a interesarme ese rollo diciendo, yo vi una clase de 1 hora, un día nomás, porque no fue durante todo el semestre, sino un día, que hablaron de propiedad intelectual y dije como, eso está interesante. O sea, yo quisiera saber un poquito más, ¿no? Entonces fui a la biblioteca y fusilé todos los libros de propiedad intelectual que había en la biblioteca, que es una cosa paradójica y bella del derecho de autor, y me lo leí. Eh, y después de eso fue como un tema al que uno gravita y al que uno vuelve. Después de que me gradué de la universidad, trabajé en una oficina de propiedad intelectual. Después salí de ahí, me fui a otras cosas, trabajé en temas de consultoría, trabajé, digamos, como en una oficina de impuestos, o sea, como que mil rollos. Y en el 2014, al final del 2013, caí en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, Ok. jurídico del Festival Iberoamericano. Entonces ahí fue como, ok, venga para acá. Entonces ya montando como asesor, digamos, del Festival Iberoamericano de Teatro, eh, pasé también a ser el asesor, el jurídico del Teatro Nacional, entonces tenía las dos jurídicas al tiempo. Y empezamos a hacer cosas musicales y yo empecé a meterme en el rollo diciendo como, venga, yo quiero también, ya que estamos metidos igual en la industria en vivo y la cosa, pues la música es lo que más me gusta dentro del derecho al entretenimiento. De teatro yo no sabía nada y entendía muy poco, la verdad. Y, y después pues empecé a aprender muchísimo dentro del teatro, pero de espectáculo en vivo en especial. Y de ahí, digamos, ir a circular con todo este rollo que arma Red Lat en Medellín y demás, y empezar como a estar metido ahí dentro de la escena independiente de la música y decir como, pues está chévere tener como esa aproximación, como que hay muchas profesiones backstage dentro de la música, dentro de la industria, y una de esas son los abogados. Entonces diciendo, pues me interesa meterme con ese rollo. En el 2017 montamos una oficina, ¿sí? Con mi socia y yo, o sea, Camila Renza y yo, montamos una oficina los dos y se llama Derecho Rocks. Y era diciendo como, venga, temas de entretenimiento únicamente y especialmente música. Y desde el 2017 en adelante estamos ahí como camellando con ese rollo. Ajá. Pero, ¿usted cree que el negocio de la música es un negocio de abogados?
Esa frase yo ya se la había oído a usted en Twitter. Y yo creo que facilita muchas cosas entender los fondos. Digamos que con la oficina lo que hemos tratado de hacer es, claro, con nuestros clientes, asesorarlos y darles ayuda y mostrarlos, pero también hay otros proyectos a los lados, ¿no? Y es decir, montamos un podcast que se llama Doctor Rocks para dar herramientas a artistas. Teníamos un blog dentro de la página de internet que está en derecho.rocks también para que tuvieran herramientas de un proyecto que apenas está empezando, que todavía no tiene, digamos, o los recursos o la capacidad de acceder a un abogado, tuviera información ahí de, venga, ¿cómo voy organizando esto mientras el proyecto va saliendo? Pues dictamos clases, conferencias y demás. Yo sí creo que hay mucho poder en la difusión de información, en poder compartir información, que creo que la industria colombiana especialmente tuvo muchas desigualdades en el trato frente a los artistas o frente a otros agentes de la industria, fue porque la información siempre estaba muy reservada y muy reservada a unos pocos, de cómo funcionaba la industria o de cuáles eran las buenas o malas prácticas alrededor de eso. Y a mí sí me ha interesado, porque tengo un interés pues, principalmente académico sobre el tema, de decir como, no, venga, hablemos de esto, hablemos de las buenas prácticas, de las malas prácticas, de cosas que deberíamos cambiar, revisemos en otros países y otros lugares cómo lo hacen, que de pronto no nos dan las instituciones que tenemos, es muy probable, sí, pero también decir como, no, pero hagámoslo mejor. Y ha cambiado, sí ha cambiado, o sea, digamos, en los 10 años de que me gradué de la universidad, de que hemos estado revisando estos temas, ahora yo creo que igual los contratos han cambiado, los tipos de negocios que están proponiendo han cambiado, la actitud en diferentes agentes musicales han cambiado y creo que pues, vamos mejorando. Claro, pero usted decía también en el hilo que me motivó a buscarlo y a conversar un rato, que a pesar de que lo que me está diciendo ahora, que muchas cosas están cambiando, muchas de las leyes de derecho de autor y de propiedad intelectual que tenemos en estos momentos, o que tiene la música para ser más concretos y más específicos, datan del siglo XIX. ¿Cuándo va a cambiar eso, Santiago? Pues ahí sin ideas y las iniciativas se van a dar. ¿Qué es lo que pasa? Tendría que pasar muchas cosas de que se proponga un proyecto para que esté más, como que las normas estén más urbanizadas con temas de Internet. Yo lo digo es por una cosa, y es que, digamos, la mayoría de los temas de propiedad intelectual en Colombia son con la ley del 82, ¿cierto? Que ha tenido un par de reformas y todo bien. Pero el 82 como contexto, yo decía, man, es que la forma de comunicación máxima era un fax y las bases de datos centralizadas no existían y la forma de tener como datos transparentes de consumo y de reporte y de esas cosas eran ciencia ficción, ¿sí? Que es en este momento lo que tenemos en Internet y lo que nos permite hacer Internet. Entonces, lo que ha pasado es que más allá de los modelos de negocio, un tema como la sociedad de gestión colectiva, que es la discusión de Saico, Asimpro y demás, que estaba en el hilo, eh, es que esas sociedades pues, fueron creadas en un contexto que no tenía digamos, la apertura o la transparencia que sí le indilgamos a Internet en este momento y que reclamamos como usuarios, ¿no? Diciendo, podemos ver los datos, cuántos plays tiene cada artista en Spotify, demás. Eso nos parece normal, absolutamente normal, pero realmente es una cosa, es un desarrollo muy contemporáneo y yo lo que decía es, y el derecho llega tarde a esas cosas, entonces vamos adaptando de a poquito las normas. Eso pasa es que pues el cambio social se da primero y después cambiamos el derecho, es como que esas cosas pasan en ese orden normalmente. ¿Qué pasa con Saico? Hábleme un poquito de esa organización como para que entendamos más allá de lo que usted también decía ayer de prender las antorchas y todo el tema, que yo creo que es uno de los temas más complejos de entender sobre Saico, Asimpro y Acodem. Pero pues concentrémonos primero en Saico para no abrir mucho la cosa y le pregunto yo desde esa perspectiva del usuario y del consumidor, del melómano como tal, no como experto en música ni experto en derecho porque no soy ninguna de las dos, pero hábleme un poquito, pues no sé si podemos arrancar como por la historia de Psycho para ver exactamente dónde se embolata y dónde se pierde todo este debate y este tema. Yo no me iría hasta la historia porque ahí sí nos enredamos todos. Yo diría los porqués, o sea, por qué debe existir una sociedad como esa, digamos. Y la industria musical es una industria de intermediarios, ¿cierto? Entonces, es porque siempre es mucho más sencillo negociar con pocas personas al tiempo que negociar con un montonón de gente. Entonces, las sociedades de gestión colectiva son un poco eso, son sociedades que representan un montón de titulares de derecho, en este caso autores, o sea, de autores, frente a los que están usando la música. Entonces, es mucho más fácil que una emisora le pague a una sola entidad, a Saico, por la música que está poniendo, a que todos los autores vayan y hagan fila enfrente de la emisora diciendo, usted la puso a las 5 de la tarde, no sé qué, la. Entonces, digamos que
Las sociedades de gestión colectiva se justifican en eso, en que aglomeran o aglutinan un montón de catálogo, de titulares, y pueden negociar más fácilmente con los operadores que están utilizando la música. Entonces, digamos que Saiko es el que tiene encargado la parte de los compositores. Yo digo que la música, o sea, como las reglas de la música tenemos que pensarlas como un sándwich, ¿no? Y es que hay un tema que es, en un primer lado el pan sería como la grabación, en la mitad la interpretación y abajo la composición. Y cuando uno prende la radio o pone en Spotify, uno le pega un mordisco a ese sándwich y oye las tres cosas al tiempo, ¿sí? Pero esas tres cosas podrían tener un dueño distinto, ¿sí? Y por tanto, pues, una sociedad distinta que lo reclame o demás. Eh, el tema con Saiko ha sido, digamos, en los últimos 10 años la discusión siempre ha sido una discusión de o malos manejos o de corrupción o demás, que yo decía es, man, yo entiendo que eso es un problema grave y si existen esos problemas, hay que denunciarlo ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ante la Fiscalía, lo que quieran, o sea, como que eso es totalmente válido. Pero no es el único problema y no es la única discusión que debemos dar. Entonces, cuando yo decía en el hilo como, venga, apaguen las antorchas un ratito, es que Saiko dice algo para bien o para mal y todo el mundo saca la antorcha de una vez. Ah, claro, es que esos tipos nos cobran y yo no entiendo. Y no es como, no, 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 no. Esa no es la discusión que traemos hoy. Entonces, creo que hay dos niveles de eso. Uno, y es mucha gente que de verdad no entiende qué es lo que hace una sociedad como esa, ¿sí? Y otras personas que, ahí sí, cada quien cuenta cómo le va en el baile, que les ha ido mal en el baile con esa sociedad. Y por eso están en otra o alguna cosa. Pienso, y ese ya es mi sentimiento pues, como abogado y metido dentro de esto y mis clientes y demás, la parte de la gente que no entiende qué hace Saiko es enorme. Así como que no creen que Saiko cobra un impuesto cuando eso no es un impuesto, creen que toda la plata se la roban cuando ellos muestran las cosas y dicen, man, aquí están los recaudos que hemos hecho y lo que le hemos pagado a las editoras y lo que le hemos pagado a los compositores. Digamos que hay una discusión de información de qué es lo que hacen ellos. Y otro rollo que son lo de los manejos, que desde el 2011 tienen un serio problema, creo yo, es de relaciones públicas y que la persona que está encargada de las relaciones públicas o de prensa de Saiko, yo la compadezco totalmente porque es muy cruel su trabajo. Cada vez que ellos dicen, insisto, algo bueno o algo malo, todo el mundo les cae y les reclama el 2011, que fue como ese gran escándalo que hubo. La discusión de esta semana fue porque ellos, digamos que publicaron un manual que estaban armando sobre que iban a cobrar por los eventos digitales. ¿Sí? Iban a cobrar derechos de autor por los eventos digitales. Y claro, todo el mundo está sensible, el COVID, todos estos rollos, estamos en nuestras casas en cuarentena y sentimos que nos están ya dando demasiadas órdenes y demasiadas cosas en la vida, entonces además es como, no, y ahora además me vas a decir que tengo que pagar cuando estoy haciendo un Instagram Live, o sea, un artista se le paran los pelos y se enloquece. Y lo que uno ve, pues revisando eso de fondo era, venga, eso no era lo que decía ese manual, ¿sí? Tiene unas cosas que son muy, muy técnicas sobre cuándo se debe cobrar o cuándo no, pero estaba, la verdad, ampliando mucho de lo que ya pasaba en lo que ahora podríamos llamar los conciertos análogos, ¿no? O sea, cuando íbamos a conciertos. Entonces es ampliando la misma lógica de Saiko cobrando en conciertos análogos a los conciertos digitales. Eso es lo que están haciendo. ¿Y qué pasa? Y era decir, man, la pelea o las antorchas todo el mundo la sacó por una discusión que voy a poner un número cualquiera que me estoy inventando, no tengo ningún dato con que soportarlo. Y es el 95% de la música en Internet es legal en este momento. O sea, los usos del 95% de la música en Internet son legales. En términos de que ya están licenciados, ya se cobra por algún lado, ya hay alguien que recibe la plata y esa persona sí es el dueño de ese material. O sea, esos flujos de dinero ya tienen sentido. Lo que ellos estaban tratando digamos, de regular o decir, nos falta un pedacito más y están apareciendo una cosa que no conocíamos, que eran unos conciertos digitales, pues apliquémosle las normas que ya teníamos, pero no pueden ser uno a uno, sino que las modulamos un poquito Ajá. para controlar ese lugar que es nuevo y es extraño. La verdad, siendo muy sincero, las, los eventos digitales que tengan boletería se manejan exactamente igual. La única cosa que uno podría discutir sería el tema de los eventos en vivo gratuitos, los eventos digitales gratuitos. Ahí es donde hay dudas, ahí es donde todavía no es muy claro el rollo. El manual dice que cobran por cada 500 personas, pero las 500 personas no sabemos cómo se calculan, si no son máximo de visitas, pero en fin, ahí es donde yo digo,
esas son las partes que están oscuras, esas son las partes que podemos revisar, que podemos discutir con ellos, que se pueden pedir ajustes, sin Ajá, tener que sacar la antorcha, ¿no? sí. ¿Quién preside Psycho ahora? Uy, en esa me corcha, no sé quién está de presidente del consejo directivo. Ellos Ajá. ahorita en su cuenta de Instagram empezaron a raíz de este rollo porque les generó crisis de medios, ¿no? O sea, compraron la portada del Tiempo con publireportaje incluido y están metiendo, o sea, como testimoniales en Instagram, buscando como decir, hay gente dentro de la sociedad que sí está buscando el bienestar de sus autores. Y aquí es otra cosita que yo quería comentarle y es de esta discusión hay que verla con también cuál es el agente que nos está hablando y cuáles son sus intereses. Yo creo Ajá. que la discusión de Psycho, cuando se habla desde los compositores, un tipo como puede ser un compositor exitoso del vallenato como Wilfran Castillo, es diciendo, están explotando mis obras en un lugar que nadie puede cobrar, pues yo debería haberme remunerado por eso. ¿Sí? Es la discusión válida de donde usen mi música deberían cobrar. Y el otro lado es el de los empresarios o los promotores de eventos, que la verdad es un interés en el fondo netamente de costo financiero, diciendo, entre más yo pueda recortar costos, pues mayor es mi utilidad. Entonces salen a decirle a Saigo, ¿y usted por qué me está cobrando? Yo qué quisiera decir, y es como, man, la discusión acá no es de si se debe pagar o no se debe pagar por el derecho de autor. La pregunta es, ¿quién debe pagar y a quién le debe pagar? Porque el deber de pagar sí está. ¿Sí? Como te decía en el resto de los usos de Internet, cuando se oye una canción en YouTube y demás, uno le puede abrir la información adicional y debajo del caption que la gente le pone en el video aparece las licencias, o sea, con qué distribuidor están agregando, de quién es el fonograma, si hay una editora que está reclamando la composición. O sea, hay muchos usos legales dentro de Internet. Entonces, a mí me complica cuando es los promotores saliendo a decir como, ah, claro, ta, ta, ta. Ellos no, porque a ellos les conviene muchísimo que Psycho no tenga una buena imagen, más allá de que se la hayan ganado a pulso, digo, o sea, como que esa no es la discusión, ni vengo yo a lavarles la cara, ni es mi rol hacerlo, sí, pero es diciendo, creo que muchas veces sí los empresarios están hablando desde un lugar ahí como, es que no quiero pagar tanto porque es que me cuesta mucho y ya mi negocio es difícil como para que a usted le esté metiendo más costos. Claro, claro. Pero Psycho, cómo llega un artista a Psycho? ¿Cómo llega un autor a Psycho? Por la puerta. O sea, como que, digamos que Psycho, como casi toda la sociedad de gestión colectiva del mundo, es abierto básicamente al que alce la mano y diga, yo quiero participar de la sociedad. ¿Sí? Cosas de la vida. Yo soy titular administrado de Psycho. ¿Sí? Diciendo como, yo no soy socio, yo soy titular administrado, me entran 1.600 pesos trimestrales. O sea, como que, sí, no es como que genere nada mi música, pero no importa. Digo, ¿cómo se hace? Uno va, descarga un formulario de internet, va, lo llena, va a la notaría, lo firma y lo entrega. ¿Qué hay que tener? Pues música publicada, porque es que ahí sí hay un rollo de, no es cualquiera que haga canciones en su casa con ojo espichado, sino es quién está utilizando esa música. Ah, es que tus canciones están sonando en radio. Ah, ok. Es que tus canciones están sonando en televisión. Ah, ok. Es que tus canciones ya están publicadas en Spotify y tienen los créditos y toda la metadata para que puedan cobrar por ti. Ah, ok. O sea, como que si al principio hay un poquito, digamos que sí, un poco de restricciones, pero unas restricciones que a la luz de la industria musical son mínimas. Y es diciendo, pues que estés publicado, que la música se esté utilizando. O sea, como para qué le vas a entregar un repertorio de algo que no se está usando a una sociedad de gestión, si su rol principal es ir a cobrar como intermediario. ¿Qué pasa si usted no está suscrito en esa sociedad de gestión y hace un concierto y aparecen ellos? Ellos aparecen y ellos pueden cobrar, ¿Por qué? porque en Colombia tienen una cosa que se llama eh, legitimación presunta, y es diciendo, ellos tienen una autorización de la Dirección Nacional de Derecho de Autor para hacer eso y pueden cobrar por cualquier obra que se esté utilizando en el territorio colombiano, ¿sí? Porque son la sociedad encargada de eso. Claro. Pero ¿qué pasa si la obra no está suscrita, como dice usted? Listo. Entonces, yo voy a un concierto, papá, canto mi canción, por cosas de la vida era un evento así al parque del distrito, sí, y canté mi canción y no está. Pues la producción pasa las planillas completas diciendo, tocaron estas canciones y esta canción es Santiago San Miguel, que no está en ningún lado. Ellos literalmente guardan esa plata, no la pueden repartir. Tienen un tiempo de cuánto tiempo alguien puede ir a reclamarla. ¿Dónde han estado las discusiones en Colombia? Y es de
Si alguien se da cuenta de eso, que va y les dice, usted cobra una plata por mí, entréguemela. Y ellos le dicen, usted tiene que estar en una sociedad de gestión colectiva para poder reclamar esta plata. Sea Saico o sea cualquier otra sociedad de gestión colectiva en el mundo, porque ellos tienen convenios entre ellas. Vienen mis clientes y me dicen, esos tipos se robaron la plata porque es que yo no estaba en ninguna sociedad y cobraron por mí. Y yo les decía, creo que lo que está mal es que no estés en ninguna sociedad de gestión. O sea, el consejo real sí es, los artistas deberían estar en una sociedad de gestión. Cualquiera que les funcione en su panza, man. O sea las gringas, la española, la argentina, la colombiana, la que quieran. A mí realmente no me importa y no tengo banderas en ninguna. Pero si un artista utiliza su música en un evento masivo y una entidad cobró por ellos, pues ¿por qué no estabas en una sociedad de gestión? O sea, estás dejando plata sobre la mesa. Y lo que pasa es que por estos temas digamos, de mala imagen, digámoslo, entre comillas, que no solamente es la sociedad de gestión colectiva colombiana, sino casi todas las del mundo tienen mala imagen por distintas cosas, los artistas se quedan en ese limbo en el que duran 5 años pensando si se inscriben o no se inscriben en una sociedad de gestión. ¿Sí? Y los 5 años digamos, de ciclo natural de su proyecto musical, en el que empezaron, les fue bien, pegaron, se pelearon con el manager, se pelearon entre ellos y ya no se hablan. Y esos 5 años duraron pensando si se inscribían o no se inscribían en una sociedad de gestión. Y esa plata se perdió. ¿Sí? Porque eventualmente la sociedad de gestión coge la plata y dicen, nadie la reclamó, nadie la reclamó, nadie la reclamó. Y un par de años después, pues la reparten entre los que sí son socios y la gente que sí estaba alzando la mano. Pero es bien arbitrario eso, ¿no? Hay un tema de arbitrariedad, por supuesto, como todo, ¿sí? Porque si hay un tema de la repartición, cómo se da al interior de cada sociedad, definen esos reglamentos. Lo que sucede es que, como decíamos antes, si entrar igual no era tan difícil, pues participar de esos repartos, si la música se está usando, pues es cuestión de hacer parte del club, ¿no? Básicamente, mi pregunta y me surge otra pregunta y es, si guardan la plata un año o 2 años y después se la reparten entre los músicos que sí hacen parte de la sociedad, ¿no se la están robando? No porque están legitimados legalmente para hacerlo. Sí, porque dice, usted tiene un mandato para recaudar, listo, usted tiene la obligación de esperar, y si aparece alguien dentro de su red de sociedades de gestión o algo que tiene la posibilidad de reclamar. ¿Está en algún lado de la Constitución o del derecho de autor y de la propiedad intelectual contemplado ese plazo que la sociedad de Sí, lo recaudo debe? llamamos, sí, lo llamamos la caja negra. Y está, o sea, en la última reforma, la del 2018, estaba incluido. O sea, como que cambiaba los términos. Estoy aquí echando tiros al aire, me perdonarán los colegas. No recuerdo si pasaba de 5 años a 3 años, pero algo así como que modificaba el plazo. Pero sí está autorizado. Que eso es lo otro. O sea, cualquier cosa, insisto, cualquier cosa que sale y hace Psycho, todo el mundo dice, no, eso es ladrón. Y no es como, man, están autorizados para hacerlo. O sea, que no te guste esa sociedad, ese cuento, es otra cosa. Que no entiendas qué es lo que hace es otro cuento. Las formas y los cómo, discutámoslos muchísimo. Creo que me parece súper interesante como que entendamos a la larga para qué es el rollo. Hmm. Mire, ¿cuántas sociedades de esa naturaleza hay constituidas en Colombia? En Colombia hay 7 sociedades de gestión colectiva. ¿Sí? Hay 7. O sea, que ¿Qué son cuáles? son, voy a tratar de decirlas de memoria si lo logro. Psycho, que es para los autores y compositores. Asimpro, que es para los intérpretes y los productores fonográficos. Redes, que es para los libretistas de televisión. Dask, que es para los directores de televisión. Ejeda, que es para las obras audiovisuales. Ceder, que es para los derechos reprográficos, que son las fotocopias de los libros. Y Actores, que es para los derechos de comunicación pública de las interpretaciones fijadas en audiovisual. O sea, para los actores. Entonces, hay 7. Ok, no, pero y para música solamente hay una, o dos, que son Psycho y Asimpro. ¿Y Acodem qué es? Es la Asociación Colombiana de Editoras Ok, Musicales. ok. Acodem es la que se encarga de decir que si yo quiero poner Straight to Hell de The Clash como opening del podcast, ellos me cobran un billete. Sí, porque ellos pueden cobrar por el uso en digital de esa composición. Pero además, y aquí pues los podcasts tienen todo un universo extraño en el que debería también haber, no sé si es una licencia de sincronización o qué, pero del uso del fonograma por parte del
¿cómo se llama? Del sello discográfico que es dueño de esa canción. En gran medida porque la distribución de podcast y la distribución de música en las plataformas son por dos vías distintas y no entran por los lugares de reconocimiento de audio, no pasan por esos mismos controles, ¿no? Entonces, como que hay otros rollos. Pero Acodem principalmente lo que hace es, digamos, que asocia las editoras musicales, que son las que tienen el repertorio, digo, de este sándwich, no desde las grabaciones, sino desde la composición, o sea, desde los compositores, y expiden, digamos, las licencias para hacer un cover, digamos. Como que alguien dice, yo quiero una canción de tal, papá, y pago por hacer ese cover y lo puedo incluir dentro de mi disco para que yo sea dueño dentro de ese sándwich de la carne, que es mi interpretación, y del otro pan encima, que es la grabación que yo generé por ese cover. Entonces, ellos entran ahí también a cobrar como unas cosas, principalmente derechos de reproducción, que son los derechos por las copias, ¿no? Antes era únicamente por las copias físicas que se imprimía. Si, o sea, tengo un álbum de covers y voy a hacer un LP. Entonces, ok, entonces ¿cuántos va a imprimir? Tanto. Entonces, Acodem pasa una factura, hace ese recaudo y eventualmente le paga al editor, que después el editor le paga al compositor. O sea, insisto, una industria de intermediarios. O sea, acá uno va poniendo más y más y más eslabones en esa cadena entre el titular del derecho, el que hizo la canción, o el que la canta o el que la grabó, y el usuario que la está usando y que tiene que pagar. ¿Cuántos eslabones ponemos en la mitad? Pues ahí va uno avanzando. Claro, lo que sí me parece es que es mucho más transparente la gestión de Acodem que la de Psycho y Asimpro, ¿no? Puede ser, yo creo que a mí me parece muy curioso y muy interesante es cómo Asimpro nunca sale en las discusiones, ¿sí? Cuando una discusión de usos digitales podría ser mucho más interesante hablar de Asimpro que hablar de Psycho. Claro. Porque son uso de fonogramas, uso de interpretaciones, y digo que salen también por buena onda. O sea, la gente que trabaja en Asimpro siempre ha sido muy querida y muy abierta también, pero a ellos, el escándalo no los toca. Así como que siempre son los de Psycho los que pagan, los que pagan el muerto, y ellos pasan por el lado porque que nadie entiende exactamente qué es una cosa y la otra, ¿sí? Creo que los de Psycho son mucho más abiertos también a salir a decir cosas, a poner los comunicados de prensa, a tratar de ser mediáticos, y eso les funciona a veces o no les funciona tanto, digamos que es el otro rollo. Los de Acodem son mucho más reservados también en sus declaraciones, entonces también por eso entender cómo funciona es mucho más limitado, digamos, a las personas que están dentro de la industria específicamente. En cambio, si uno sale a la calle y le pregunta a cualquier persona que es psycho, no sé qué, y algo saben, por alguna cosa que hayan dicho en algún lado, para bien o para mal. ¿No debería haber más competidores o eh, paralelos de Psycho para garantizar un poco más la transparencia en el recaudo de esos fondos, de esos dineros? Yo creo que, a ver, personalmente, yo creo que sí, pero por unas razones diferentes de las normales. Digamos que todo el mundo sale y dice, no, lo que deberíamos hacer es hacer una sociedad de gestión colectiva propia. Y uno dice, eso es como querer montar un acueducto, hermano. O sea, como que todo el mundo necesita agua y parece un negociazo, pero poner los tubos no es tan fácil. Sí, entonces, ¿qué pasa? Pues Psycho tiene, no sé, 60 años de tener relaciones construidas con programadoras de televisión, con radio, pues, con este rollo que decíamos de Latin Author para poder gestionar los derechos digitales, con otros radios, como que ya ese entramado, esos tubos de cómo las regalías van llegando, ya están construidos. ¿Sí? Digamos que alguien junta a los 100 autores que necesitan, va a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, les dan la resolución de funcionamiento y tienen que ir a tocar las puertas de todas las emisoras a decirles, ahora no solo le pagas a Psycho, ahora me pagas a mí. Y es como, ¿y usted quién es, perdón? Es que no, yo tengo una resolución que a mí también me habilita. Es como, hermano, ¿cuántos años pasan entre que usted tiene la resolución y puede construir las redes completas para que el dinero realmente fluya en ese lado? Creo que es una discusión, digamos, logística muy complicada. Cada vez que menciono esto con socios de Psycho que no están conformes, me sacan las antorchas a mí, diciendo como, usted está justificando, no sé qué, y uno les da una respuesta que no les gusta tampoco, y es de, si usted no está de acuerdo cómo se administra la sociedad, pues vaya y participe de la parte política de la sociedad, que es aburridorcísima para el que no le gusta, y tiene que, pues, votar por unas juntas y unas cosas para poder ayudar en la administración. Hay otra opción, y es, digamos, en España, la discusión que dieron y montaron Unison Rights, y era una sociedad de gestión colectiva privada con ánimo de lucro.
Entonces, claro, todo el mundo ahí abre los ojos porque estamos acostumbrados que las sociedades de gestión colectiva tienen que ser sin ánimo de lucro. Ellos diciendo, no, 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 yo quiero que sea con ánimo de lucro porque quiero que mis autores básicamente sean clientes y si no les gusto, pues que se vayan. O sea, como que busquen a alguien más y yo no les doy el servicio. Entonces yo tengo que darles un mejor servicio, pagarles de forma transparente, darles información y así cuido mi relación con el cliente. ¿Sí? En cambio, la sociedad de gestión colectiva sin ánimo de lucro autogestionada, digamos, o administrada por sus mismos socios, pues puede tener ciertos rollos de intereses de parte política, de cómo se manejan esas cosas, de al que le interesa o no le interesa participar hasta allá, y de pronto eso, no digamos que ha entorpecido, pero sí hace que la administración no sea la que todo el mundo espera frente a, digamos, una máquina de producir plata como puede ser una sociedad de gestión colectiva. Claro. Esa es una opción y creo que la crítica es más desde la forma en la cómo se hace. Es por ahí. Vea, ¿cuánta gente o cuántos compositores componen, autores y compositores componen Psycho más o menos en estos momentos? Porque es que una cosa, porque yo le pregunto esto es porque entré al Instagram después de la primera del tiempo que fue pagada por ellos eh, y, y uno no ve a nadie famoso en ese, en ese parche. Uno no ve ahí a Mauricio Rengifo, por ejemplo. Yo no veo a Andrés Torres, yo no veo ¿cómo se llama? A Andrés, el otro, el de Vives. O sea, no veo a Andrés Castro, no veo esos compositores y productores y todo ese rollo. Pero bueno, yo no sé si los productores estén contemplados dentro de Psycho, entonces no nos metamos ahí. Pero no veo gente en Instagram sacando, no veo ningún artista, salvo Centeno estaba ahí sacando la cara por Psycho. Sí, yo creo que una de los consejos que yo doy es, pues, uno tiene que estar en la sociedad de gestión del lugar donde más se consume la música que uno hace. ¿Sí? Entonces, me parecería casi que natural que un tipo como Rengifo o como Andrés Torres esté en una sociedad gringa en cuanto a que la música que ellos hacen en la que ellos tienen participación, pues se usa más en Estados Unidos y tiene más un alcance global en muchos sentidos, la parte principal de su catálogo. Por eso mismo, digamos, las caras más visibles de los socios de Psycho son compositores de vallenato. ¿Sí? Porque ahí sí como este género microendémico de Valledupar que tenemos, así como el lugar donde se hace y se consume, como que es la misma sociedad la que los recauda, entonces corta la cantidad de intermediarios. Creo que el principal que saca la cara ahí es Wilfran Castillo, que es un compositor de vallenato que tiene muchísimas obras. Si uno busca en YouTube como esos mosaicos de vallenatos compuestos por Rubén Castillo, son yo soy de Bucaramanga, entonces son todas las canciones de mi adolescencia, pero incluido el Arroyito de Fonseca, que uno dice ahí, todo el mundo ya entiende quién es el señor. Yo digo que Wilfran Castillo era el secreto mejor guardado del tropipop, y era porque el man empezó a poner canciones en los 2000, en 2010 más o menos, hacia ese lado. Pero esa es como la cara, es chistoso porque es la cara visible, pero decimos es la cara visible de los compositores, que son los que no vemos, porque es que los intérpretes son los que vemos, son los que se toman la foto, son los que salen y hacen pues el concierto y la vaina. Que la discusión muy fácil darla es con Max Martin, ¿sí? O sea, como Max Martin como productor, pero Max Martin como compositor, sí que es gigante e inmenso, y pues el que no sabe que Max Martin es el compositor de Upside Did It Again, pues ni se entera. ¿Sí? Y estaba revisando para esto, digamos, como quién compuso la última canción de Lady Gaga y Ariana Grande, o sea, Rain on Me, ¿sí? Y es Rami Yacoub, que es del combo de Max Martin. Otro de esos nombres que uno no tiene ni idea quiénes son, pero esos manes están forrados en plata de la cantidad de música que han hecho como compositores. Así no aparezcan en la portada de Billboard, así nadie los para en la calle, ¿sí? Son compositores famosos dentro de su gremio. Entonces, ese tema con Psycho es paradójico, es por eso, porque uno podría decir, el compositor más relevante que tienen es como, ¿y ese tipo quién es? No, es un tipo muy relevante dentro de los compositores, ¿sí? Pero no es el que se toma la foto, no es el que vemos haciendo el concierto, ¿sí? Pero su música sí llena el estadio, entonces es raro. Santiago, cuando hablamos de Estados Unidos y del fenómeno, por ejemplo, de Max Martin o ahorita el fenómeno que usted está mencionando de Gaga y de Ariana y el compositor detrás, no me puedo quedar sin preguntarle por cómo se ve ese discurso y ese debate en los Estados Unidos con respecto a regalías y recaudos
en servicios de streaming, que tengo entendido es otra discusión bastante amplia que se ha tenido a lo largo de 10 u 11 años de la propagación del streaming como nuevo modo de consumo y los recaudos tan bajitos por sonada, por ejecución para compositores. Es decir, el tema, como usted lo decía al principio también, de Psycho, no es un tema exclusivo, el debate no es exclusivo de Colombia, está también pasando en Estados Unidos, pero a otro nivel. Específicamente sobre digital, que fue el rollo que se armó en Colombia en este momento, no sé si ellos tengan alguna discusión sobre los conciertos virtuales. Sí tienen un tema y es que pues, las plataformas principales de streaming, muchas tienen la operación muy grande en Estados Unidos y el riesgo legal allá es mucho más alto que en otros países y además pues vale la pena demandarlos allá que en otro lugar por la cantidad de explotaciones que se hacen. Sí ha habido muchos temas en los que las plataformas han desarrollado las herramientas para poder identificar las grabaciones, identificar las composiciones. Había una demanda famosa contra Spotify en el 2011, que lo primero que hicieron fue demandarlo las editoras, diciendo como, usted está distribuyendo fonogramas, qué chimba, pero las composiciones usted no las está pagando. Y tenían ahí una discusión grandísima y eventualmente ellos empezaron a desarrollar las herramientas para poder reconocer esas cosas. Google lo hizo con el Content ID de YouTube, lo mismo, o sea, como decir como, ok, usos digitales, entiendo el video que es, entiendo la grabación que es, esta grabación tiene un número de identificación, entonces amarremos ese número a ver qué más nos dice y nos dice qué compositor es el dueño de eso también, listo, entonces va todo eso empaquetado. Entonces, eso está, digamos que en el mismo plano que estamos nosotros, de pronto tienen mejores formas de cobro o de, ¿cómo se llama? De hacer cuentas alrededor de ese rollo. Pero en el fondo es como el mismo asunto. ¿Qué pasa? Yo digo que en este sándwich, ¿no? Que decíamos, como es el fonograma por un lado, la interpretación en la mitad y la composición por abajo, que falta una discusión en digital y es de los intérpretes. Todavía esa discusión no se ha dado. ¿Sí? Y no se ha dado ni allá ni se ha dado acá. Probablemente se va a tener que dar en los países, digamos, latinos, porque la configuración del derecho de autor es más, o sea, nos va a permitir hacer eso más de este lado. Pero ¿a qué me refiero con eso? Y es que en los 2000, cuando Napster y todos estos rollos de compartir la música P2P, la que hizo crisis fue la parte de los fonogramas, la parte de arriba, y duró 15 años en salir al otro lado. El streaming puso sobre la mesa venga, los usos digitales también depende de la versión que estoy usando, es una canción específica, entonces Spotify diciendo, tengo 15 covers, pero todos tienen un solo autor. ¿Sí? Del 2011 en adelante la discusión sobre las editoras, entonces el de los derechos de composición, vamos en el año 9 a estarlos discutiendo, no en el 15, ¿sí? Y ya estamos viendo también otros rollos. La discusión de esta semana, en los en vivos digitales, hay que yo puedo poner una más sobre la mesa, que esa ni siquiera se está discutiendo todavía, y los intérpretes y los ejecutantes. O sea, es los que están tocando los instrumentos en esa grabación, los bailarines que aparecen en un video de pop en YouTube, ¿sí? Técnicamente tienen derecho a que les paguen una regalía por la comunicación pública de sus movimientos, ¿sí? Pero no hay quien lo cobre, no hay quien lo pague, no hay quien lo identifique, no se ha dado. Venga, 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 y los derechos digitales míos como intérprete, ¿qué? Sí, como que sí me están pagando porque me pare enfrente de la cámara y cante, pero esa grabación la están poniendo en muchos lados. Entonces, ahí falta también como esa última discusión que no se está dando en ningún lado, va a tener un desarrollo un poquito más adelante de pronto. Pero lo que digo es, los tiempos son esos, o sea, recuperarse a uno les costó 15 años, vamos en el año 9 de las partes editorial, la otra ni siquiera se empezaba a dar. La llegada de la COVID ha hecho que se produzca esta explosión de eventos en vivo, pero usted mismo lo dice y hay muchas cosas sin resolver en el espectro. Eh, ¿Cómo ve usted el mapa a futuro, a 3 o 4 años? Estamos al frente de la transformación del evento en vivo hacia un evento virtual. ¿Es así de radical la cosa cómo ve las cosas? Uy, yo no sé, yo así como creo que el libro digital nunca pudo acabar con el libro físico. Sí, principalmente porque el libro físico es una pieza de tecnología muy avanzada, o sea, que no se le acaba la pila, que uno lo puede coger, que no siempre es la misma parte, o sea, como que ya era una pieza de tecnología avanzada. Los conciertos tienen, como decíamos, así como las clases, tienen un componente social muy grande.
y que eso es difícil de replicar. Entonces, me ha parecido mucho más interesante el experimento de esto que pasó con Fortnite, de poder hacer un concierto masivo de un montón de personas jugando un juego y participando de un concierto en el que pasan cosas que van en contra de las leyes de la física, a pensar que los conciertos se va a convertir como en un autocinema, pero festival en el que la gente pone el radio, pero está viendo al artista desde su carro mientras el artista está tocando en el escenario. Creo que es mucho más fácil la transición hacia la total virtualidad a que como este lugar segmentado en el que nos están haciendo creer que podemos pasar. Diciendo eso, pues me preocupa un montón. Me preocupa un montón habiendo trabajado obviamente en un espacio de teatro que vía del evento en vivo, no solamente musical, sino dramático y de danza, que no podamos reunirnos en esos espacios me parece durísimo, que no solamente los artistas que están en el escenario, sino todas las personas que están alrededor de eso para hacerlo posible, la parte técnica, luces, montaje, desmontaje de ese asunto, un montón de personas que dependen de eso, va a estar muy, muy complejo. Entonces, no sé, yo sinceramente vi, digamos, el concierto de Jorge Drexler, el que hizo en Costa Rica, creo que era, que ese mismo día fue que declararon la cuarentena y cancelaron el concierto estaba sold out y ellos lo que hicieron fue poner una cámara en el teatro vacío y él cantando sus canciones. Y yo conecté mi computador y puse un parlantito para que funcionara en mi casa. Por supuesto que me pareció bello, ver un teatro vacío es desgarrador. Eh, Soy súper fan, entonces por supuesto que hubo algo de lo que saqué de ahí y al mismo tiempo puedo decir, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que estar sentado en el escenario, que estar sentado en las sillas viendo un escenario, ver al artista casi que sudar mientras está tocando, la gente gritando y el artista respondiendo a eso, o cuando se equivocan, o cuando lloran, o lo que sea. O sea, como eso es muy distinto que en la pantalla, que, que ya nos acostumbramos a estar un poco como sedados, ¿no? También, de que la pantalla sí nos hace sentir ciertas cosas, pero no del todo. O sea, no es una experiencia social y creo que eso no se puede reemplazar con los eventos virtuales. Y el regreso a los escenarios en vivo, ¿cómo lo ve usted? Yo tengo una teoría sobre, no, una hipótesis sobre lo que va a suceder en el mundo de los shows en vivo y es que el distanciamiento social que va a producir, yo pensaría que la segunda mitad de 2021, que es más o menos como la fecha tentativa que se tiene para reactivar shows de mediano y de gran formato, y yo creo que los de gran formato se van a demorar aún más, pero esa es más o menos la fecha tentativa, independiente de cómo dignifiquen el tiquete ya comprado. eh, yo creo que de ahí en adelante el distanciamiento va a producir una boleta más cara. ¿Usted qué opina? Yo también creo lo mismo porque no lo había pensado así, pero yo creo que tiene todo el sentido, porque es que la implantación de un escenario, o sea, de un techo en un espacio no habitado, como es un parque normalmente, o cualquier potrero en el que en este país montan un festival, pues cuesta mucho dinero en términos de cuánto cuestan los baños, cuánto cuesta el cerramiento, o sea, los generadores de energía para que esto pueda funcionar. Esos costos no se reducen por, pues digamos, se pueden reducir, pero no se reducen del todo cuando uno está habitando esos espacios que no tienen la batería completa. Yo creo que lo que vamos a volver de pronto más rápidamente sea a teatros con un aforo reducido. O sea, como teatros con, no sé, de a dos sillas y con dos sillas de por medio. O sea, como una cosa así. Eh, ya llamémoslo un espacio no convencional, o sea, el potrero que habitamos con un escenario, ese se va a demorar mucho más y creo que el tema de incidencia de precio tiene todo el sentido porque la implantación pues no se cambia. A mí me da susto un poco que eso suceda porque eh, puede que la cultura termine en manos nuevamente de lo que pasó, no sé, en siglos anteriores, siendo de la élite, ¿no? Siendo solamente de las clases altas que van a poder que van a poder tener el dinero para poder ir a un show que una boleta cara de los Rolling Stones costaba 1,5 millones de pesos, ahora va a costar 16 millones, ¿no? Sí, no, 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 total, total. Muy denso ese asunto y lo otro es de espacios no sé, de generación cultural o hitos culturales que tiene una ciudad como esta, como Bogotá, como es, no sé, Rock al Parque o Hip Hop al Parque o Salsa al Parque, o sea, ese ciclo de festivales al parque, uno cómo lo hace en medio de una emergencia sanitaria.
sí, que además se transmite por respiración. Entonces es muy denso porque es la balanza de, claro, la cultura la necesitamos para vivir, para sentirnos vivos, como forma de expresión, y al mismo tiempo, pues la forma en la que estamos acostumbrados o que hemos generado en los últimos 4.000 años de consumir cultura en sociedad, pues pone en peligro nuestra salud. Es como muy difícil. Que ahí, digamos, por eso yo decía en un hilo en el que estábamos charlando en Twitter, que estoy seguro que usted no tiene ni idea que era yo, pero no importa, en el que era de la música hecha para la sala de la casa. Así como la música mutó para hacer el anthem rock en los estadios, pues ahora seguramente la música yo creo que va a migrar es que la podamos oír bien en la sala de la casa, y ahí es donde yo decía si Phineas era el rey o no era el rey de la música para la sala de la casa. Sí, y usted me respondía que sí, pero que nos faltaba elegir quién iba a ser el dios de esa tendencia. Pues yo creo que estamos cerca de ver a ver a quién le va a tocar. Parece, por el momento parece que va a ser Travis Scott. Sí, es muy probable. Falta ver qué otros se montan ese rollo, y también Fortnite, qué otros artistas termina impulsando, ¿no? O sea, como esa curaduría hacia dónde irá, o si es una curaduría payoleada y también le podríamos poner un nombre divertido como la Game Yola o alguna cosa así como rara. Ahí lo que va a haber es plata, hermano. Montones, montones. Esas microtransacciones no hay que subestimarlas. Sí, no, yo sí siento que el derecho se ha quedado con mucho del trabajo y del ejercicio de la música, ¿no cree usted? Yo sí siento que la música, como lo decía alguna vez en Twitter y lo vuelvo y lo digo, es un negocio de abogados. ¿Es un negocio de abogados? No, sí, yo sí estoy convencido de que ese negocio es de ustedes, hermano. Es mejor dicho, es mejor ser abogado de un músico que músico. Eso no podría discutirlo. Eso está difícil. Lo que yo en ese momento pensaba es que igual no somos tantos, entonces a mí no es como que me toque un pedazo grande de la industria musical tampoco. Sí, como que igual somos pocos abogados en este país que estamos metidos de lleno en este tema, y pues la industria musical no considero que sea mía, ni nadie ha venido a entregármela. Oiga, la gente también, ¿no?, piensa un poco que este negocio es un negocio muy grande, pues por la cantidad de dinero que algunos artistas pueden recaudar y pueden producir. Pero, pero yo siento que el negocio en Colombia puntualmente, de comprar canciones o de reproducirlas o de oírlas, tiende a ser más pequeño de lo que la gente piensa. Sin duda, sin duda. Y yo creo que, digamos, la gente subestima la cantidad de consumo que tenemos de YouTube, digamos, como plataforma, que además es la plataforma que menos paga relativamente por vista, pero Colombia es un país muy youtubero en ese sentido, o sea, porque es, claro, aparentemente gratis y porque tiene publicidad encima y todo, pero está, o sea, como que la gente muy metida en ese rollo. Supe de unos amigos que estaban montando una plataforma para shows en vivo, o sea, como un intermediario de shows en vivo en una plataforma, y habían hecho varios estudios así como benchmarks en distintas ciudades, y les daba que en una ciudad como Bogotá, los músicos que tenían un ingreso medio más alto eran los que tenían algo de educación montado, o sea, como que, me refiero, o sea, como que daban clases, o sea, los músicos que daban clases en distintos niveles eran los que tenían como unos ingresos un poco más altos. Y en otras ciudades era, digamos, los músicos que tuvieran más grupos musicales, entonces eran los que, digamos, que chisgueaban más, o sea, como que tocas la trompeta y toco con 5 orquestas diferentes, entonces esa persona con los en vivos los fines de semana podía hacer más dinero que los otros. Creo que el proyecto en solitario o como grupo que empieza a moverse tiene unas barras muy altas que tiene que saltar al principio para que su música realmente les produzca dinero, o a una sola persona o a muchas, ¿no? Em, Estoy de acuerdo, creo que produce menos dinero de lo que la gente cree en general. Lo que sucede es que ahí sí es una carrera de largo plazo. Y cuando yo decía es que la palabra lanzamiento está mal puesta, creo yo. O sea, porque la gente cree que se está lanzando un barranco y como que, o sea, que cada vez acelera más y va bajando. Y es como, no, no, no. Esto debería ser una palabra que seguramente en alemán existe, de una puerta que uno abre y empieza a subir unas escaleras que son infinitas. Sí, es como, y el día que usted se canse, pues usted deja de subir las escaleras, pero y el día que usted quiera seguir subiendo, pues tiene que seguir subiendo si esté cansado. Sí, es como, es en ese rollo. Entonces,
sí, como que le dan mucha importancia tengo que lanzar el disco, bla, 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 y lo suben a plataformas y aplauden. Y es como, no, man, tiene que haber una estrategia de marketing, tiene que haber un rollo, cosa importantísima y dificilísima de los artistas que están empezando. La gente, ¿por qué carajos tendría que oír su música? ¿Sí? Y yo lo puedo decir como abogado y como compositor y como que tuve grupo que nunca generó nada. ¿Sí? Es como, además, como yo estuve ahí, yo no lo estoy diciendo de forma cínica, yo lo he intentado también. ¿Sí? Diciendo, man, es muy difícil generar unos ingresos constantes de eso de manera pues, únicamente limitada a la música. Los que lo logran, además, pues tienen toda mi admiración, todo mi cariño y todo mi respeto, independientemente del género en el que estén. Y Sí. además, todos tienen diferentes modalidades, o sea, es muy distinto como se considera que funciona mejor o que es exitoso un grupo que tiene un carácter más patrimonial o un carácter más experimental o un grupo de pop o un grupo de rap o un grupo de reggaetón. O sea, como que sí, en los géneros también hay como diferenciación en la industria de cómo se mueve ese proyecto, en qué circuitos, cuánto puede cobrar y el dinero cómo se puede hacer. Para ir cerrando, Santiago, ¿se ha sentado a hablar con Psycho? De este tema no, digamos que yo puse el tweet y además traté que fuera suficientemente respetuoso. O sea, a mí la discusión de las antorchas, soy muy sincero y además practicante del tema. O sea, como que creo que no es salir a decirles, lo hacen todo mal. Creo que sí tenía un aire de crítica, o sea, de decir cosas como críticas de yo creo que, digamos, la forma en la que se está liquidando no es clara. Y eso sí podría decirlo a título personal. Ellos me respondieron sobre el tweet que puse de la portada del Tiempo, en la que yo puse como, sí, publicaron en el Tiempo, compraron la portada del Tiempo, el medio más consultado por los autores mayores de 60 años. Es como súper idóneo, ¿no? Y ellos me respondieron como, no, lo pagamos con la parte de la parte administrativa de ellos, como el 20% que tienen que cobrar. Uno podría criticar si eso es pues, un uso adecuado o no de ese dinero, pero al menos salía de la parte administrativa, lo cual me parece que era una buena explicación. Pero yo creo que vale la pena mucho darle la razón en eso de que, pues, primero que todo, la portada del Tiempo no debe bajarse de 70 palos. O sea, esa portada del domingo no debe bajarse de 70 millones de pesos esa pauta. Y segundo, no la ve nadie menor de 30 años. Nadie. Y, Total, y- total. Y, y- era, y, y- y si la discusión fue en redes sociales, pues páutalo en redes sociales y discutámoslo en redes sociales. Además, porque, además, esa es otra cosa, Santiago, perdón, y es, eh, sabiendo que la discusión la están teniendo los jóvenes, las preocupaciones y las inquietudes las tenemos gente como usted o como yo, y muchos pelados allá afuera están preguntándose seriamente cómo es que funciona ese tema. Eh, También, y esto ya es como para cerrar, y es una opinión que tengo después de haber visto la portada ayer, de haber comprado el periódico para ver la portada de de frente frente. porque no lo Esto sí podía es creer. real. Era como, pero, y entrar a ver en Instagram y Twitter, pues una comunicación muy pobre, ¿no? Sí, y muy formal, muy estructurada. El comunicado de prensa del publireportaje que está en el Tiempo es redactado por la oficina jurídica sin lugar a dudas. O sea, como que empieza en virtud del cual, y no es como, ya, man, abogados, o sea, nadie entendió, nadie pasó el primer párrafo. Sí, creo que hay un tema ahí que por supuesto pueden mejorar en su comunicación y es como una crítica que uno podría hacer. No hablaba con ellos, la última reunión que tuve fue con un cliente hace como un mes. Igual la gente con la que yo he trabajado con Saico o que he tratado con Saico desde que estaba en el Festival Iberoamericano o con mis clientes de ahí en adelante, siempre ha sido súper receptiva, siempre hemos podido hablar de los temas. Yo he subido a la oficina jurídica muchas veces a decirles como, venga, venga, esto no tiene sentido, o sí tiene sentido, o cuénteme eso en qué está justificado. Digamos que a mí como me veo en el baile, yo no puedo contar que a mí me haya ido mal en el baile, pese a que mis canciones no producen nada. Sí, es como con la forma en la que ellos han manejado el resto de temas que yo he tenido que tratar, en el baile no me ha ido tan mal. En este tema, pues sí digamos que los mencionamos y los pusimos porque creo que era importante pasar más allá del escándalo normal en el que todo el mundo cae y el hoyo negro que se come la comunicación, y pasar a decir como, venga, hablemos de lo digital y si tiene sentido o no tiene sentido.
personalmente creo que llegaron muy temprano a una discusión para poder hablar con sus compositores, que estaban defendiendo los derechos de sus compositores y que podemos tomar con pinzas las críticas, si a veces vienen de un lado o del otro, y hasta dónde se justifica. De pronto las tarifas están muy altas y esa puede ser la discusión. No sé, creo que pues les dimos palo, pero creo que de forma respetuosa y con los argumentos y con las cosas desde la parte técnica, que me parece importante que lo abordemos desde ahí. Lo que sí da la impresión en todos esos temas es que no importa qué tipo de palo se les dé, nada parece cambiar mucho en términos de la transparencia como pensaría uno o quisiera uno que se manejen ciertos asuntos como ese tema del recaudo de conciertos y demás, que le entiendo perfectamente y estoy de acuerdo con que la codicia de algunos pueda opacar también el nombre de la sociedad de autores y de compositores, pero que no deja de ser bien shady en ocasiones, ¿no? Como lo hablábamos a la mitad de esta conversación, de manera que pues hay mucha tela por cortar, Santiago, hay mucho que hablar sobre el asunto, pero sí me da la impresión que no importa qué tanto palo se les dé, siempre salen bien librados de algo que uno a veces dice, espérate, no puede ser, algo no cuadra, algo no funciona, y no se trata tampoco de enjuiciar a nadie, como dice usted, ni de sacar antorchas, por lo que también quise conversar con usted, porque me pareció valerosa la actitud de enfrentar esa jauría embravecida de tuiteros que todo el tiempo están buscando linchar a alguien y pues hacer el abogado del diablo en estas épocas de indignación es bastante valeroso, y decir, hombre, paren un momentico, pues me llamó la atención y por eso quise conversar con usted, pero sí me quedan muchos huecos y ojalá algún día podamos hablar esto con la gente de Psycho para entender un poquito, vuelvo y digo, desde la perspectiva del melómano, del fan, porque más allá de eso yo creo que no hay mucho que se pueda conversar y que simplemente se pueda entender como parte de un derecho que es recaudar una plata que se le debe a unos autores, unos compositores y lo que decía usted, a unos intérpretes, ¿no? Ellos, yo creo que estarían abiertos a eso, simplemente me aventuro a pensarlo, porque creo que esta es la primera crisis que tienen en que las redes sociales juegan un papel tan central. Así como que digamos que los asuntos anteriores había sido con la prensa tradicional, llamémoslo, o alrededor de la radio. Y esta fue una discusión sobre usos de redes sociales. Y ese tema no les había, esa tormenta no les había tocado en ese lugar. Entonces, seguramente, o uno esperaría, que estén abiertos a abrir sus micrófonos y sus voceros, que vayan a distintos lugares como hablar del rollo. Y estoy de acuerdo que es fundamental es que, pues, que los pelados o la gente que está más joven también se entere qué es lo que hacen ellos y también si tienen que rendir cuentas, pues que sepan dónde están los lugares donde rinden las cuentas, cómo, por qué, quién los vigila, y si no, pues, la Dirección Nacional de Derecho de Autor está para eso también, como para que vaya detrás de ellos. Nuevamente, Santiago, el podcast, ¿cómo se llama? Se llama Doctor Rocks, está en todas las plataformas disponibles. Si buscan Santiago San Miguel ahí en plataformas, a veces sale en mi nombre. Estamos con Mila Renza y con Mónica Zuluaga hablando de temas de industria musical, dándole herramientas a artistas para que tomen el control de sus proyectos. Buenísimo. Santiago, muchas gracias por tomarse el tiempo para conversar conmigo de este tema tan complicado, pero emocionante y fascinante también, y ojalá algún día pues podamos ver la luz al final del túnel en términos no solo jurídicos, sino también como como fans, como le decía. Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Para mí esto es un orgullo y me parece maravilloso. De verdad que gracias por tenerme en cuenta. Muchos saludos a Mila y a Mónica y suerte con el podcast. Hablamos. Perfecto. Estamos hablando. Chao.